La paz de Dios, amados hermanos, Dios les bendiga en este hermoso domingo. El día de hoy nuestra escuela dominical trata acerca de cómo evangelizar a personas con espíritu opuesto a Dios, basándonos en la cita bíblica en el libro de Filipenses capítulo 2 del verso 9 al verso 11, que dice de la siguiente manera: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La Biblia nos enseña que nuestro Señor Jesucristo es el Señor y que su nombre está por encima de cualquier otro y de todos ante Él, y toda rodilla se dobla y reconoce su autoridad. Ahora, esta enseñanza debe llenar nuestra alma de paz y seguridad ante la grandeza y autoridad de nuestro Dios sobre todo lo creado, incluyendo el poder de las tinieblas. Todos, al escuchar el nombre del Señor y reconocerlo como la autoridad suprema, nos postramos ante Él. Pero hay personas que han sido sujetas a otro tipo de fe, ¿sí? A otro tipo de creencia, que son totalmente opuestas al creer en el Señor y en su poder. La Biblia es muy clara en la indicación del Señor, ¿no? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, según Marcos 16:15. La orden es que es contundente a todos nosotros. Todos los seres humanos deben conocer el mensaje de amor, perdón, que nuestro Señor Jesucristo ofrece. Pero en el mundo hay muchas personas que están involucradas en diferentes actividades relacionadas con un espíritu totalmente opuesto a Dios y en el poder de Satanás y de sus demonios. Las personas se involucran por diferentes actividades, ¿sí? La razón no es específica, no hay un común denominador, son muchos factores. Algunos son por curiosidad, ¿sí? Sobre todo cuando eres adolescente o cuando eh, te llaman, te pintan muchas flores acerca de esta circunstancia, pues uno puede acceder a la lectura de cartas, a la ouija, a la lectura del café o de la mano. Lo que ellos no saben es que el objetivo del enemigo es engañarlos y llevarlos más y más profundamente al territorio de Satanás. Otros se acercan por necesidad, ¿sí? Algunos por enfermedad. Dicen, bueno, no me ha curado la ciencia, voy a ir con el brujo, voy a ir con el santero, voy a ir con X o Y, con el yerbero y él me va a curar, ¿no? Le tengo más fe a él que al médico. Otras personas están en busca de la verdad o desean relacionarse con Dios, pero no conocen el camino o lo transgiversan de una manera que dicen, bueno, eh, se relacionan con el mundo espiritual, pero ese camino te lleva lejos de Cristo. ¿Sí? Algunos más son inducidos por sus familiares o conocidos, parejas, algún ser querido, ¿sí? Eh, quienes ya están involucrados en algunas de estas actividades. La estrategia del enemigo para involucrar a las personas en diferentes actividades, ¿sí? No cambia mucho, regularmente engaña, ofrece muchos beneficios, ajá, y riquezas, se presentan con un halo de fascinación, con un halo sorprendente, casi sin compromiso, o con un compromiso fácil de pagar, ajá, sobre todo si es en el aspecto económico, y te van induciendo poco a poco, ¿no? Eh, Se manifiestan de manera sobrenatural como todo el mundo espiritual. Ofrece un camino falso y lo falso no es lo opuesto a lo verdadero. De hecho, es lo que más se parece a lo verdadero. ¿Alguna referencia? Un billete falso, un cheque falso. Ajá, si no lo sabemos distinguir, si no lo conocemos, las personas pueden ser muy fácilmente engañadas. Pero esta escuela dominical hoy nos va a abrir nomás un poquito la puerta, porque profundizar en estos temas requiere mucho tiempo, la verdad, pero los vamos a ver a grandes rasgos para que nos demos una idea. La brujería, vamos a ver el primer punto. La brujería se define como un conjunto de conocimientos, ajá, y prácticas eh, que influyen en el curso de los acontecimientos o la voluntad de las personas. También se le considera como el arte de invocar espíritus para un fin.
La historia de la humanidad nos muestra que esta práctica es muy antigua. Ya ha estado en diversas culturas a lo largo de la historia, acciones y formas de vida. Lo vemos en el libro de Éxodo capítulo 7, ¿sí? Se los voy a leer. Libro de Éxodo capítulo 7, verso 11, y dice de la siguiente manera. Ah, entonces llamó también Faraón a sus sabios hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Aquí nos relata cuando eh, Moisés estaba frente a Faraón, transforma, transforma transforma la vara en una serpiente. Entonces los hechiceros hacen lo mismo. Entonces nos damos cuenta que el Señor nos permite ver que este tipo de actividades son muy antiguas. Ahora, la historia de la humanidad muestra que esta práctica ha sido muy certera, pero el Señor nos advirtió, Dios le advierte al pueblo de Israel que estas prácticas eran abominables. Y lo vemos también en Éxodo 22, verso 18, que dice de la siguiente manera: a la hechicería no dejarás viva. Contundente, claro. Levítico 26 también dice de la siguiente manera. Y dice así. Levítico 26 dice de la siguiente manera: y la persona que atiende a encantadores y adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y le cortaré de entre su pueblo. Nos da una advertencia contundente. O sea, nada tenemos que hacer con este tipo de personas. Estas prácticas fueron perseguidas con severidad, ¿sí? Malamente enfocadas en el bienestar de la fe. Pero el Señor sí las condena. No condena a la persona, aclaro, no condena a la persona. A la persona se le tiene que dar la oportunidad de conocer el mensaje de salvación. A la persona que practica estas cosas se le tiene que mostrar el mensaje de salvación. Pero el acto en tal sí es condenable por Dios de una manera muy severa. Como estas prácticas lo hizo la Santa Inquisición y se han dibujado en la época moderna para incluirse en los cuentos infantiles como algo inofensivo. De hecho, muchos programas televisivos nos han llevado a creer que la brujería, que la hechicería es algo divertido, ¿sí? Lamentablemente, pues hemos visto desde series de los 60s hasta hoy películas con altas producciones y alta demanda de visión, inclusive con mucha demanda, inclusive literaria. Se ha visto el mundo de la magia como algo, como el mundo de la hechicería, de la brujería, como algo fascinante, más bien en cambio su fin es la muerte. Han tratado de explicarse por diversos estudios, y por ejemplo el antropólogo Malinowski de 1957 explica a la brujería como una respuesta a la desesperanza que produce en el hombre y en la mujer un mundo que no puede controlar. El ser humano siempre ha buscado la oportunidad de poder tener el control sobre todo lo que lo rodea. El ser humano ha buscado la oportunidad también de tener una explicación a todo. Somos una raza, la raza humana es una, ¿cómo explicarlo? Es muy curiosa y siempre quiere tener una respuesta para todo, siempre. A veces no nos gusta quedarnos con el hecho de el simple la fe. Ajá, de, ay, pasó porque, pues, tenía que pasar simplemente. No, queremos saber el por qué, queremos enterarnos, inclusive queremos tener el control de ese hecho, ¿no? Entonces, nos lleva a querer tener un simple dominio sobre lo que no podemos comprender, pero tampoco podemos controlar. El enemigo de nuestras almas en el aspecto de la brujería, en el aspecto de la hechicería, nos introduce de manera sutil, nos hace ver, entre comillas, que podemos tener el control de ciertos espíritus.
Más sin en cambio no es cierto. Nos va envolviendo, nos va envolviendo. Es como cuando alguien ha consumido drogas, te va envolviendo, te va consumiendo. Crees que tienes el poder de dejarlas, pero no es cierto. Vas generando una dependencia. En este caso, la brujería, vas generando una prisión para tu vida. Ante Dios esta práctica tiene consecuencias. En Gálatas 5:19 al 20 dice de la siguiente manera: y manifiestas son las obras de la carne como son, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Ajá. Envidias, homicidios, borracheras y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, de los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Más contundente no puede ser. Segundo punto. La santería. La santería es una religión que tiene sus orígenes y su raíz en Yoruba, practicada por pueblos africanos. Su origen data que al ser transportados a América durante la época colonial, hace una función de sus creencias. Ajá. Con la religión católica, la única aceptada por los colonizadores, surge en Cuba y más adelante en el Caribe, se extiende por todo el Caribe y después a diversos lugares del mundo. Tiene una jerarquía sacerdotal encabezada por los babalaos. En sus prácticas está la adivinación, la creencia en espíritus buenos y malos y el sacrificio de animales, ¿sí? En países como México, bueno, vemos en Chalma, vemos en diferentes zonas, sobre todo suramericanas, que se da mucho esta práctica. En nuestra ciudad se mantiene de una manera un poco más discreta en las altas esferas, pero en zonas más coloniales, más coloquiales, se maneja un poquito más abierto, ¿no? Y se maneja el sacrificio, se maneja en Estados Unidos, se le conoce como vudú también. Aquí en México, por ejemplo, un lugar muy famoso de la Ciudad de México para la santería era el mercado de Sonora y todos sus alrededores. Por eso la venta de animales, la lectura de cartas, la adoración, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es importante que entendamos, mis amados hermanos, que esto es igual, o sea, es muy parecido a la hechicería, nada más que disfrazado detrás de la cortina de ciertas prácticas de la religión católica, eh, encubiertas, por así llamarlo, ¿no? Fáciles de detectar, sí, pero igual, debemos de tener mucho cuidado porque te ofrece muchos beneficios con poco pago y sobre todo económico. Y ya cuando vas profundizando, lo vuelvo a mencionar, es como las drogas, el pago viene siendo más alto, pero las consecuencias también vienen siendo contundentes. Otro, el culto a la muerte, figura popular de un esqueleto. Surge aquí en México, algunas de sus prácticas vienen desde la época prehispánica, pero a finales del siglo pasado toma auge. Es una fusión de algunas prácticas de las iglesias católicas con patrones específicos de culto. Algunos lo consideran un fenómeno social, cultural y popular. Tristemente, evidencia nuestra realidad social. Un periodista de la investigación le llama la Virgen de los Olvidados. Sus seguidores son miembros de grupos sociales en riesgo. Algunos viven en pobreza, trabajo informal, narcomenudistas, redes de prostitución, carteristas. Pero también lo practican en círculos de poder. Unos le piden trabajo, salud, comida, otros piden venganza o muerte, ¿sí? Pero todos piden protección. En México es considerada la niña blanca, ujú, así también se le llama, ¿no? Y se le da el mote, entre comillas, de santa. Pero nos damos cuenta que ha caracterizado nuestra sociedad y ha permeado en nuestra cultura de como obedece la nueva raza desde tiempos prehispánicos. Somos una cultura que en lugar de entender la muerte como el paso, que más bien, que entiende la muerte como el paso a la siguiente vida, pero de una manera distorsionada. Como muchas otras culturas antiguas, sabemos que por naturaleza, si lo vemos bien, por naturaleza, la muerte es el paso a vida eterna o a muerte eterna. Pero no sabiéndolo explicar,
Y tomando de diferentes creencias religiosas, creemos que es el siguiente paso a un descanso eterno, sin darnos cuenta de lo que dice la escritura. Pero el ser a los adoradores de la muerte tiene sus puntos muy fuertes y tiene muchos adeptos. Inclusive igual es una mezcla de la religión católica, una distorsión de la religión católica que ha permeado también sobre todo en esferas o muy bajas o muy altas. Ajá. Muchos dicen, quiero la protección. Si estoy protegido con el poder de la muerte, eh, tengo mi lugar asegurado en la eternidad, ¿no? Pero no, a final de cuentas, tenemos que saber, hermanos, que la muerte fue creación por causa de pecado y tendrá también su recompensa en el lago de fuego y azufre. Pero permear en estos asuntos, digo, es un poquito complicado porque también son temas muy profusos y debemos de ir mucho más allá. Ahorita a grandes rasgos lo estamos viendo, es igual, ¿no? Unos entran por protección, sobre todo aquellos que su vida siempre corre riesgo. E inclusive hay una mezcla en el mundo del narcotráfico entre la muerte y un narcotraficante muy famoso, al que también le atañen muchos milagros, sobre todo a aquellas personas que se dedican a este proceso delictivo, para poder sentirse protegidos. Si nos damos cuenta, volvemos al punto que hechicería y que la santería, el punto es sentirse protegido, el punto es sentirse en control de la situación y saber que hay más allá de lo que nos espera. Muchos de nosotros no alcanzamos a entender cuando nos llegamos a meter en esas cosas, pero solo Dios puede sacarnos, solo Dios puede restaurarnos de esas cosas. Ahora bien, algo también muy práctico y muy difícil. El satanismo, en su máxima expresión, es una serie de creencias y prácticas que veneran y reconocen a Satanás. Sus antecedentes son muy antiguos. Hay dos grupos principales, el satanismo teísta, que venera al diablo como un dios, y el satanismo ateísta o moderno. Surge después de los 60, quienes lo veneran como un símbolo representado principalmente por Anton LaVey. Los primeros lo adoran, los segundos no, pero definen el hedonismo, el materialismo, el individualismo negado, todo lo espiritual. Perdón, negando todo lo espiritual. Esto yo creo que ya no necesita mucha explicación, realmente. El satanismo es una creencia que adora y reconoce a Satanás como una deidad espiritual, pero no sabemos que no es así. Ajá, es muy abierto, ¿sí? Tiene sus templos, tiene sus lugares de reunión, tiene muchos adeptos también, pero para ellos también es el mensaje de la salvación, de la restauración. Ahora, digo, esta explicación fue muy rápida porque a final de cuentas, amados hermanos, eh, no podemos profundizar porque necesitaríamos mucha participación y mucho conocimiento y nos extenderíamos bastante. Algún día lo veremos ya de una manera más determinada, pero, por ejemplo, ¿cómo ganarlos para Cristo? La Biblia nos enseña aspectos importantes de este grupo de personas. Lo vemos, por ejemplo, en Hechos, ajá, 8 del 4 al 24. No lo voy a leer todo, voy a leer solo unos párrafos, unos versos, y dice de la siguiente manera. Predicación del Evangelio en Samaria. Pero los que fueron esparcidos iban por todas las partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo de la ciudad de Samaria, les predicaba de Cristo. Ajá. Y la gente unánime escuchaba atentamente todas las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Aquí hay algo muy importante. Eran oyendo, viendo las señales que hacía Felipe. Nosotros debemos de ser un testimonio firme, no ser aventureros, no decir yo les voy a predicar sin ningún tipo de respaldo de Dios, porque también puede traer consecuencias muy letales para nosotros y sobre todo para minimizar el evangelio, que estas personas lo lleguen a minimizar, porque muchos tienen espíritus inmundos, solían estos salían, perdón, estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón,
que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Por lo regular, aquellos que ya están más metidos muestran un aspecto de superioridad, de mucho conocimiento, de imponencia sobre las personas, ¿no? A esto oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que hacía, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ellos no había descendido sobre ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les se ponían manos y recibían el Espíritu. Cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro les dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondió entonces Simón, dijo: rogad vosotros por mí, Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Entonces ellos, habiendo testificado y hablando de la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Lo vemos cuando hay una reciente conversión. A veces no alcanzamos a distinguir lo que hay, y a veces la conversión no es tan honesta y tan espontánea como quisiéramos. Lo vemos aquí en este hombre llamado Simón. Él empezó a creer, pero vio un beneficio también en la fe. Lamentablemente, también en muchos lugares se ha percibido esta circunstancia, ¿sí? Vemos que muchos creen, pero quieren adquirir un beneficio, o quieren transportar sus costumbres a la fe cristiana. Pero cuando es eso, el Señor tenga misericordia y aprendamos a explicarles, porque no es sencillo. Una conversión tan brutal no es sencilla para ellos, porque es un choque de creencias, ¿sí? Y lo hemos visto también, lamentablemente, y aquí voy a hacer un paréntesis. Ha habido muchos mercaderes de la fe que han distorsionado el Evangelio, también es válido decirlo, que han sacado un beneficio de milagros falsos y han engañado al pueblo de Dios. Han hecho milagros, entre comillas, con estafas, y adquirido un beneficio económico, lo cual eso está muy lejos de lo que el Señor nos ha enseñado. Con lo cual también tenemos que tener cuidado, y también tenemos que atacar esa parte, y también tenemos que hablarles de la fe de Cristo, que toda la fe en el Señor Jesucristo es un regalo gratuito. Nosotros somos servidores, y si recibimos algún beneficio, viene de parte de Dios, y que es tocado el corazón de las diferentes personas que nos rodean para beneficiarnos. Pero no podemos recibir un salario, no podemos recibir un beneficio, no podemos pagar por un milagro. Ajá. ¿Por qué? Porque si no, caeríamos en creencias que van en contra de la palabra de Dios. Ahora, hay personas cautivas en prácticas. Algunas son reconocidas por quienes los rodean. Lo vemos del verso 9 al 11. Pueden ser impactadas por la palabra, la manifestación del poder de Dios, y creer. Sí, o sea, eso puede pasar indudablemente. Pero están acostumbradas a vivencias sobrenaturales.
Esto puede ser un problema junto con su corazón torcido al acercarse a Dios, porque como decía en unos instantes, pueden querer transportar lo que ellos ya vivieron y lo que ellos son para adquirir un beneficio personal. La autoridad de Dios en el creyente puede ayudarles en relacionarse correctamente en el Señor. Ahora, ¿qué necesitamos? Tener un interés genuino, ser intencionales al acercarnos con ellos, no de manera superflua, no de, te doy el mensaje, Cristo te ama y ahí nos vemos. No, tiene que haber un verdadero interés. Sí, y lo vemos en el libro de Marcos, capítulo 16, verso 15. Evangelio según San Marcos, capítulo 16, verso 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. B. Vivir bajo la autoridad de Cristo y hablar la palabra. En 1 Corintios 2:4 lo vemos. ¿Sí? 1 Corintios capítulo 2, verso 4 dice de la siguiente manera: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. Aquí, ¿qué nos dice? Tenemos que tener un verdadero respaldo de Dios. Nosotros no convencemos. Nuestras acciones, nuestras palabras no convencen. Convence el Espíritu Santo. Creer que hoy Dios manifiesta su poder con milagros y señales es algo verdadero, es algo que aún se sigue haciendo. Nuestro Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Aprender a permitir que el Espíritu Santo nos dirija en lo que debemos hacer. ¿Sí? La primera es Marcos 16, la manifestación del poder, y dice de la siguiente manera, se los voy a leer, Marcos 16, verso 17 al 18, y dice de la siguiente manera: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, solo sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Creer que el Señor hace milagros, el Señor aún se sigue manifestando, pero debemos de tener un respaldo total de parte de nuestro Dios. Aprender a ser dirigidos por el Espíritu Santo, lo vemos en el libro de Santiago, y dice así, Santiago 1, verso 5, dice de la siguiente manera: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. No podemos hablar sin conocer, no podemos aventarnos, como decimos coloquialmente en México, como el borras. Tenemos que aprender a hacer las cosas en Dios, a pedirle que al Señor, que si nos vamos a ir por estas personas, vamos a ir a hablarles a estas personas, debemos pedir mucha sabiduría y el total respaldo de Dios, porque no vamos con una persona teísta o no, o una persona atea, ¿no? Vamos con una persona que está metida en aspectos espirituales ya muy profundos y totalmente contrarios al mundo que el Señor nos ofrece. Entonces debemos de ser muy prudentes en esta situación. Despojar nuestro corazón de todo miedo. Mayor es el que está con nosotros. Primera de Juan 4:4. Y se los voy a leer. Primera carta universal del apóstol Juan 4, verso 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y le habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Estar convencidos del interés y el amor que Dios siente por ellos. No son nuestros enemigos, no los debemos de dejar de lado. El Señor también los ama. Nos amó a nosotros pecadores, los ama a ellos también. A nosotros nos dio la oportunidad de servirles, a ellos también. Por eso es importante, hermanos, que vayamos también por esas almas. No va a ser fácil, es una lucha encarnizada. Como dice la palabra de Dios, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades de las tinieblas en este mundo. Entonces no es fácil. No juzgarles, sino conducirles con firmeza a Cristo, el gran libertador.
Lo vemos en Isaías 14:17. Mantener un discipulado consistente que los lleve a conocer a Dios. Aquí tiene que ser muy constante y puntual la enseñanza. No podemos decir, ay, hoy no te doy clase, hoy no te atiendo. No, debe de ser constante. ¿Sí? Si algún día tenemos la oportunidad de predicarle, no dejarlo, no dejarlo, no dejarlo. ¿Por qué? Porque como viene de un mundo espiritual de tinieblas, puede ser muy fácilmente desarraigado, ¿no? Y sobre todo por algún tipo de decepción o por algún tipo de falta de atención. Necesitan mucha atención. Como todos cuando empezamos a conocer al Señor, éramos bebés y necesitábamos una constante enseñanza. Por tanto, hermanos, es importante que no dejemos que esto los aleje y que nuestro interés sea genuino. Atender en consejería bíblica las áreas de su vida que fueron dañadas por las prácticas realizadas. Esto es muy importante, igual lo vamos a ver en Primera de Pedro, en la primera carta universal del apóstol Pedro, ajá, capítulo 1, verso 13, y dice de la siguiente manera, ¿sí? Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. El verso 14 también dice así: como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Y el verso 18: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Enseñarles el camino. ¿Va a ser difícil? Sí. Es algo que a veces nosotros no alcanzamos a entender. Pero no los podemos ver a lo lejos. No podemos decir, ay, no le predico porque ven dónde está, ven los tatuajes, ve la cara, ve las facciones. Lamentablemente ellos entraron ahí por alguna razón. Pero nosotros estamos aquí para mostrarles el camino, ajá, de la palabra de Dios y enseñarles una nueva manera de ver las cosas. Pero debe ser conforme a la palabra de Dios, con el respaldo de Dios a nivel espiritual. No podemos ir desarmados, si lo queremos ver así. Tenemos que ir constantemente con la protección divina. Ahora, ¿qué errores podíamos no encontrar, sino autodecirnos para evitar predicarles? ¿Sí? Porque a veces decimos, no, es que ellos no quieren. No, uno de esos errores que nosotros nos autocreemos como creyentes, no como creyentes, es este. Ellos no quieren salir de sus prácticas y creencias. No es así. Muchos están sufriendo grandemente, pero no saben cómo hacerlo o no saben que están sufriendo. ¿Sí? Viven un mundo tortuoso, pero están tan acostumbrados y tan sumergidos en él que ya lo ven como algo natural. Pero, por ejemplo, en la palabra de Dios vemos la respuesta en el libro de Romanos, capítulo 10, verso 14. Ajá. Y dice de la siguiente manera. Romanos capítulo 10, verso 14, dice así: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Ellos conocen a Dios de una manera diferente a la que nosotros lo conocemos. Ellos apenas lo están conociendo. No saben quién es, ¿sí? No lo entienden. No conocen el amor. Creen en Dios, el santero, el adorador de la muerte, el satanista, el brujo dice, yo creo en Dios, yo sé que hay Dios, pero mi creencia es acá. Pero no, tenemos que ir a ellos, tenemos que ir por ellos. Ajá. Error 2. Necesitamos conocer a profundidad en qué creen y cuáles son sus prácticas. Aquí también otro error que nosotros podríamos autodecirnos para evitar predicarles. Como les decía hace unos instantes, profundizar en el tema. Pero esto, ojo, no está peleado con ir a predicarles. Ajá. La palabra de Dios, el Espíritu Santo, nos revelará lo que tenemos que decirles e impactará en sus vidas. El texto que leamos no va a ser por nosotros, va a ser por el Espíritu Santo en interés a la vida de la persona que le hablemos e impactará su corazón. Si él decide creer o no, habremos hecho nuestro trabajo, pero debemos hacerlo constantemente.
las almas necesitan al Señor. Ah, no lo que debemos saber está en la Biblia. Involucrarnos es conocer demasiado, es meternos en terrenos demoníacos y podemos ser engañados y cautivos. Si no tenemos nuestra fe bien cimentada, podríamos ir también con el pretexto, voy a ser débil con los débiles y voy a ver qué hacen. No, sino simple y llanamente debemos hacer lo correcto, predicar la palabra. Oremos y ayunemos por estas personas, que Dios traiga libertad a sus vidas. Prepárate, aprende la palabra, pide a Dios que te haga un cristiano con autoridad. Debemos luchar, debemos ser constantes, debemos mantenernos firmes en la palabra de Dios y no dejarnos vencer. Al contrario, luchar vehementemente por ese hermoso mensaje de la salvación. Por último, por grande que sea el poder demoníaco o el mismo diablo, Jesucristo es más poderoso. Satanás nunca les abre la cárcel a sus cautivos, solo el poder de Dios lo hace. Esto que nos lleva a entender y a comprender, amados hermanos, que en el Señor está toda libertad. Muchos no saben que son cautivos. Entraron por casualidad, por necesidad, por curiosidad o por un beneficio y se volvieron cautivos. Pero todos necesitan del poder de Dios para encontrar esa libertad. Dice el libro de Job, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Vamos a orar. Bendito Dios y buen Padre Celestial, Dios lleno de gracia y de misericordia que estás con cada uno de nosotros. Te agradezco infinitamente, Señor, tu palabra y tu misericordia. Y te ruego, Señor, que tengas a bien a estas personas. Señor, si algún día nos das la oportunidad de ir por ellos, aún en esta pandemia, Señor, tómanos en tus manos y tómalos en tus manos. Sé tú quien hable a través de nosotros, para que podamos dar la palabra certera que llegue a su corazón y les dé la libertad, así como en alguna vez lo hiciste con nosotros, en el maravilloso nombre de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. No dejemos de orar los unos por los otros. Nos vamos a tener que adaptar a muchas cosas en esta nueva normalidad, pero lo que nunca cambiará es el amor de Dios por usted, por mí y por todos los que nos rodean. Así es que, hermanos, busquemos siempre la presencia de Dios. Que Dios les bendiga.